En esta ocasión vamos a ver cómo podemos actualizar la data table de Prime Faces con tres técnicas. La primera es la utilización del ID directamente del componente. La segunda es mediante la utilización de las style class, las clases de estilo. Y la tercera mediante la utilización de un componente que va a actuar como un contenedor, el cual va a actualizar a la data table. Y también vamos a ver un tip para que rápidamente podamos localizar los IDs de los componentes. Esto mediante la utilización de una herramienta que incluye el Google Chrome y normalmente en cualquier navegador trae las opciones de desarrollador. Aquí tenemos la data table que vamos a actualizar. En este momento no tiene registros. Mediante los parámetros es que vamos a ir actualizando estos registros mediante las tres técnicas que les mencionaba. Okay, vamos a la parte del código. Ok, aquí tenemos el código de lo que es el botón ver registros, el cual es el botón que está haciendo que te muestren los registros en la data table. Y aquí tenemos el form que contiene a la data table en sí. La primera técnica mediante el ID directo del componente. En este caso, el componente se llama tabla registros archivo banco. Y lo que tenemos que hacer en este caso, aquí es muy sencillo, simplemente vamos a referenciar mediante el nombre del form y mediante el nombre de la data table. Así, simple. Vamos a actualizar y vamos a ver cómo funciona. Actualizamos la página y aquí vemos que la tabla se actualiza perfectamente. Cuando no hay registros, limpia igual la tabla. Esa es la primera técnica. La segunda técnica es mediante la utilización de clases de estilo o las style class. Volvemos al código y vemos que el componente tiene una style class que se llama tabla registros banco. Vamos a utilizar esta clase de estilo para actualizar el componente. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar la técnica de los selectores de Prime Faces. Esto lo pueden encontrar en la documentación directamente de Prime Faces, indicando con el punto que me estoy refiriendo a una clase de estilo, y poniendo el nombre de la clase de estilo que estamos utilizando en el componente. Y esto sería todo. Lo guardamos, actualizamos nuevamente la página y vemos que la tabla se actualiza perfectamente, como con la técnica anterior. Ahora vamos a implementar la tercera técnica, es poner un contenedor, en este caso un output panel, donde vamos a poner la tabla dentro de este output panel y vamos a hacer referencia, quedaría de esta manera. Ahora vamos a darle un ID al output panel, que lo voy a llamar output tabla simplemente. Y lo que haríamos es hacer referencia a este componente como lo hicimos la primera vez con el ID del componente de la data table. Aquí lo que tendríamos que hacer es utilizar la referencia al form primero y después el nombre de el output panel, que haría de esta manera. Ahora guardamos, refrescamos y la tabla se sigue refrescando, se sigue actualizando de manera correcta. Obviamente, cuando estemos trabajando y tengamos algún caso específico, nos vamos a dar cuenta cuáles son las ventajas y las desventajas de hacerlo de una u otra manera. Normalmente las tres técnicas son muy buenas, son muy rápidas. Ahora vamos a ver cómo podemos identificar rápidamente la ruta de los IDs de los componentes sin tener que estar escarbando en el código, viendo los ID que ya declaramos. E incluso si nos faltó un ID en algún componente, podemos identificar más rápidamente en dónde se encuentra ese componente para hacer el código más legible. Lo que vamos a utilizar es la herramienta de desarrolladores para el Chrome, que también hay para Firefox y los diferentes navegadores. En este caso, el Chrome implementa esta barra de desarrolladores
y nos da la opción de seleccionar un componente específico en la página y nos va a mostrar todos los detalles referentes al componente que nosotros estemos seleccionando. En este caso lo que simplemente podemos hacer es seleccionar cualquier parte de la tabla, que es lo que queremos. Y aquí se nos despliega el árbol, la data table, cualquier componente en Prime Faces. Normalmente no es un solo componente, es un div y hay distintos componentes enlazados, que eso es transparente para los desarrolladores. Pero aquí vamos a ver que en este div, aquí ubicamos primeramente el form, que es form detalle archivo, que es el form principal, que donde está la tabla. Y aquí abajito ya viene propiamente lo que es la tabla. Y si nos fijamos, aquí tenemos la referencia dentro del ID, que dice form detalle archivo, dos puntos output tabla. En este caso aquí encontramos lo que es el output panel. La referencia directa hacia el output panel sería esto, form detalle archivo, dos puntos output tabla, obviamente con los dos puntos al principio, ¿no? Y la referencia directa al componente de la tabla sería esta, que nos damos cuenta que aquí es form detalle archivo, dos puntos tabla registros archivo banco, como nosotros le pusimos como ID a nuestra tabla. Y de esta manera es muy sencillo, porque nosotros pudiéramos, no sé, agregar aquí un output text y le vamos a poner cualquier cosa y le vamos a dar un ID para buscarlo. Poner ID hola, lo guardamos, actualizamos la página y ya vemos que aquí nos sale el componente. Entonces si nosotros quisiéramos buscar la ruta directa hacia este componente, lo que haríamos es seleccionarlo directamente desde acá, y aquí en el ID ya nos da la ruta, que sería form detalle archivo dos puntos ID hola. Esta es la ruta directa hacia este componente. Si nosotros quisiéramos actualizarlo desde cualquier otro componente de la página, lo que tendríamos que hacer es hacer referencia mediante esta ruta, dos puntos form detalle archivo, dos puntos ID hola. Y como les mencionaba, dependiendo del caso en específico que estén desarrollando, se van a dar cuenta que va a ser mejor utilizar una u otra técnica. Gracias.